Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Seconda domenica dopo Natale, la parola di Dio non ci offre un episodio della vita di Gesù. En este segundo domingo después de Navidad, la palabra de Dios no nos presenta un episodio de la vida de Jesús, sino que nos habla de Él antes prima che venisse tra noi. de que naciera. Nos retrotrae para revelar algo sobre Jesús antes de que viniera entre nosotros. Lo hace sobre todo en el prólogo del Evangelio de Juan, que comienza: en el principio era el Verbo. En el principio son las primeras palabras de la Biblia, las mismas con las que comienza el relato de la creación. Oggi il Vangelo dice che colui che abbiamo contemplato nel suo Natale. Hoy el Evangelio dice que aquel que hemos contemplado en su natividad, Jesús, existía antes del comienzo de las cosas, antes del universo, antes de todo. Él está antes del espacio y el tiempo. En Él estaba la vida antes de que apareciera la vida. San Juan lo llama verbo, es decir, palabra. ¿Qué quiere decirnos? La palabra sirve para comunicar. No se habla solo. Se habla con alguien. Siempre se habla a alguien. Cuando vemos en la calle gente que habla sola, decimos: a esta persona le pasa algo. Nosotros hablamos siempre a alguien. Ahora, el hecho de que Jesús sea desde el principio la palabra, significa que desde el principio Dios se quiere comunicar con nosotros, quiere hablarnos. El Hijo unigénito del Padre quiere decirnos la belleza de ser hijos de Dios. Es la luz verdadera y quiere alejarnos de las tinieblas del mal. Él es la vida, que conoce nuestras vidas y quiere decirnos que las ama desde siempre, nos ama a todos. Este es el mensaje maravilloso de hoy. Jesús es la palabra eterna de Dios, que desde siempre piensa en nosotros y desea comunicar con nosotros. Y para hacerlo fue más allá de las palabras. De hecho, el núcleo del Evangelio de hoy nos dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo carne. ¿Por qué San Juan usa esta expresión carne? No podía decir en una forma más elegante que se hizo hombre. No, utiliza la palabra carne porque indica nuestra condición humana en toda su debilidad, en toda su fragilidad. Nos dice que Dios se hizo fragilidad para tocar de cerca nuestras fragilidades. Por lo tanto, desde el momento en que el Señor se hizo carne, nada en nuestra vida le es ajeno. No hay nada que Él desdeñe. Podemos compartir todo con Él, todo. Querido hermano, querida hermana, Dios se hizo carne para decirte, para decirnos que te ama precisamente allí. Te ama precisamente allí en nuestras fragilidades, en tus fragilidades, precisamente allí donde más nos avergonzamos, donde tú te avergüenzas más. Es audaz esto, es audaz la decisión de Dios. Se hizo carne precisamente allí, en donde nosotros tantas veces nos avergonzamos. Entra en nuestra vergüenza para hacerse hermano nuestro, para compartir el camino de la vida. Se hizo carne y no volvió atrás. No asumió nuestra humanidad como un vestido que se pone y se quita, no. Nunca se separó de nuestra carne ni tampoco se cansó y jamás se separará. Ahora y por siempre está en el cielo con su cuerpo de carne humana. Se unió para siempre a nuestra humanidad. Podríamos decir que la desposó. A mí me gusta pensar que cuando el Señor reza
el Padre para nosotros, por nosotros, no habla solamente. Hace ver las heridas de la carne, hace ver las llagas que ha sufrido por nosotros. Y esto es Jesús. Con su carne es el intercesor que también quiso llevar los signos del sufrimiento. Jesús con su carne está ante el Padre. El Evangelio dice, en efecto, que vino a habitar entre nosotros. No vino de visita y luego se fue. Vino a habitar entre nosotros, a estar con nosotros. ¿Qué quiere entonces de nosotros? Él desea una gran intimidad. Quiere que compartamos con Él alegrías y penas, deseos y temores, esperanzas y tristezas, personas y situaciones. Hagámoslo con confianza, abrámosle nuestro corazón, contémosle todo. Detengámonos en silencio ante el Belén para saborear la ternura de Dios que se hizo cercano, que se hizo carne. Y sin miedo, invitémosle a nuestra casa, a nuestra familia, y también cada uno conoce bien, invitémosle a nuestras fragilidades, invitemos a que Él vea nuestras llagas. Él vendrá y la vida cambiará. La Santa Madre de Dios, en quien el Verbo se hizo carne, nos ayude a acoger a Jesús, que golpea la puerta de nuestro corazón para vivir con nosotros. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Utini efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tu, anquesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo annunziante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et turus perpetua lucia Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, queridos hermanos y hermanas, renuevo a todos ustedes mis deseos por el año apenas iniciado. Como cristianos, huimos de la mentalidad fatalística o mágica. Sabremos que las cosas irán mejor en la medida en que con la ayuda de Dios trabajaremos juntos por el bien común, poniendo en el centro a los más débiles y desventajados. No sabemos qué nos reservará el 2021, pero lo que cada uno y todos juntos podemos hacer es comprometernos un poco más a
cuidar los unos de los otros y de la creación, nuestra casa común. Es verdad, está la tentación de cuidar solamente de los propios intereses, seguir haciendo la guerra, por ejemplo, concentrarse solamente en el perfil económico, vivir hedonísticamente, es decir, buscando solamente de satisfacer los propios placeres. Está esa tentación. He leído en los diarios una cosa que me ha entristecido mucho. En un país, no recuerdo cuál, para huir del confinamiento y tomarse vacaciones bien, salieron en aquella siesta más de 40 aviones. Gente que es gente buena, pero que no ha pensado. Aquellos que quedaban en casa, los problemas económicos de tantas personas que el confinamiento ha tirado por tierra, a los enfermos, solamente han pensado a tomarse vacaciones, al propio placer. Esto me ha dolido mucho. Deseo un saludo particular a cuantos inician el nuevo año con mayores dificultades, a los enfermos, a los desocupados, a todos los que viven situaciones de opresión y explotación, y con afecto deseo saludar a todas las familias, especialmente a aquellas en las que hay niños pequeños o que esperan un nacimiento. Siempre un nacimiento es una promesa de esperanza. Estoy cercano a estas familias. Que el Señor los bendiga. Y a todos les deseo un feliz domingo, pensando siempre en Jesús, que se hizo carne precisamente para vivir con nosotros, para habitar con nosotros en las cosas buenas y en las cosas feas, siempre. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta pronto.